Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Esta es la primera clase de Introducción a los Estudios de la Comunicación. Como ya hemos desarrollado en el video de presentación, vamos a trabajar en esta materia, la cual creemos que es troncal, es una base muy importante para el desarrollo de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de esta universidad. Y en este caso vamos a ver la primera unidad, vamos a empezar con ella. Es la unidad de la introducción a los estudios de la comunicación, al campo de las ciencias sociales y también al campo académico de la comunicación. Creemos que tenemos que arrancar con este recorrido teórico para ver desde dónde partimos o desde dónde se partió, cuáles son las discusiones que se vienen dando, para luego la clase posterior, la que va a dar Celeste, en su teórico, ella pueda entrar al tema de las teorías de la comunicación, pero para eso necesitamos primero ver cuáles fueron las primeras construcciones, cómo se fueron abriendo las ciencias sociales, cómo se dio en el campo de la comunicación y cómo es que esas teorías fueron formándose en diferentes contextos. En esta clase vamos a ver a dos autores particulares. Vamos a arrancar por el campo de las ciencias sociales con Immanuel Wallerstein, que fue un sociólogo, economista, historiador, que falleció en 2019, o sea que no ha dejado de ser contemporáneo. Y él ha escrito en una conferencia, uno de sus textos que se llama así, Abrir las ciencias sociales en el año 1999, un breve recorrido histórico sobre las ciencias sociales, sobre el surgimiento, pero desde una mirada más crítica, ¿sí? Apoyada en un pensamiento más marxista. Eh, la idea es justamente entrar a ver el campo de las ciencias sociales y luego el campo de la comunicación, pero principalmente desde esta mirada crítica en el sentido de entender cómo surge, cuándo, cuáles eran los problemas que se estaban dando en ese momento y cuál es la mirada, qué intereses respondía y por qué se fueron armando diferentes paradigmas, modelos, teorías y demás. Luego vamos a llegar en un segundo eje de esta clase a Guillermo Gómez Orozco, que es un licenciado en comunicación, que actualmente sigue escribiendo, dando clases en la Universidad de Guadalajara en México, y ha teorizado mucho en el campo de la comunicación, que es el que más nos va a incumbir a nosotros, en relación a la recepción de los medios y la alfabetización audiovisual, ¿no? Entonces, para entrar, si les parece, vamos a ir repasando. Vamos a hablar de estos dos autores. Yo voy a ir marcando, apoyado en unas diapositivas que armé para todos ustedes y todas ustedes para que podamos compartir. Sobre todo me interesa que después la bibliografía la van a tener en el programa, eh, pero quisiera dar unos detalles puntuales en donde creo o considero que deben hacer foco, cuáles son los núcleos centrales, los cuales ustedes deben reparar en el texto para cuando entren en la lectura tengan algún lugar donde empezar a apoyarse y luego de ahí empezar a hacer sus propias interpretaciones. Voy a compartir pantalla, vamos a arrancar entonces de esta forma con el primer texto, ¿sí? De esta unidad número 1. Le pusimos Ciencias Sociales y Comunicación porque justamente es este recorrido que vamos a llevar adelante. Bueno, acá tenemos un índice donde vamos a trabajar brevemente los contenidos, la construcción histórica de las ciencias sociales, la comunicación y su ubicación dentro de este campo, y obviamente el campo académico de la comunicación. Acá tenemos a Immanuel Wallerstein, el texto que yo les recién mencionaba para que lo busquen en la bibliografía. Y bueno, esto es importante. Acá lo que me gustaría que se detengan cuando vayan al texto es en el recorrido, este breve recorrido que él hace del campo de la comunicación. Él dice que fue cambiando la metodología, el objeto de estudio, las técnicas, pero él dice, bueno, en el campo de la comunicación se deben abrir las ciencias sociales y debemos entender que fueron forjadas o que se teorizaron, se construyeron y se pusieron en relación en la sociedad en base a tres ejes, ¿no? Que él acá los nombra y los tenemos divididos. Primero dice las ciencias sociales como empresa del mundo moderno. Él habla de este paso del Renacimiento a la modernidad, cuando viene la razón, el tema de la religión, el tema de la industrialización, nada menor, después de la Revolución Industrial, Revolución Francesa, producción de ideas, el iluminismo. Bueno, él dice, bueno, empiezan a surgir acá. Este es un eje en el cual debemos centrarnos. Un segundo eje en el cual el autor hace hincapié es la división que se da entre
la ciencia y la filosofía. Y él dice una división, bueno, jerarquizada, porque dice que en ese momento, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, las ciencias naturales empezaron a tomar estatus de ciencia y empezaron a despegarse de la filosofía, de la teología, pero sobre todo hay como una especie de lucha y de separación, de división entre la filosofía y la ciencia, porque la ciencia natural se empieza a constituir en el positivismo a través de esta idea de poder medir, verificar, observar los objetos, es decir, teorizar para luego ir al campo, no ir al campo y después de ahí armar teorías, sino empezar a analizar los fenómenos que ya se dan, se pueden medir y se pueden cuantificar y los pueden observar y demás. En cambio, la filosofía es como que habla de verdades, de situaciones del orden social que no pueden en la realidad ser verificadas. Entonces empieza esta división. Y luego plantea un tercer eje, que es el concepto de progreso mirado desde la modernidad, ¿no? Y él dice, bueno, esto es lo que el discurso científico dominante planteó, o sea, esta idea de progreso es una idea que los países dominantes que empezaron a construir teoría en las ciencias sociales, estamos hablando de Estados Unidos, en Europa de Inglaterra, Alemania, Italia, dice, bueno, desde acá se empezó a construir conocimiento, se empezó a teorizar y empezaron a hablar de una idea de progreso que estaba asociada a sus sociedades, a lo que ellos veían, a lo que ellos consideraban, en contraposición a aquellos países que se les llama tercermundistas o subdesarrollados, colonizados, con guerras y demás. Entonces, eh, empezaron a tomar esta idea. Entonces el autor dice, bueno, desde acá es donde empezamos a partir, tenemos que seguir haciendo un recorrido. Eh, Él habla que en el siglo XIX algo importante es que los estados modernos empezaron a apoyarse en el discurso científico justamente para poder tomar sus decisiones. Entonces tenían que basarse en algo. Y se basaron en el discurso de la ciencia. Y utilizaron a la universidad, que surge como esta principal herramienta o institución para la producción del campo del conocimiento. En ese momento. Entonces, él ahí plantea algo muy interesante, voy a leer esta frase que es muy linda que dice, la ciencia es una aventura y una oportunidad para todos, y todos estamos invitados a participar en ella, a construir, a construirla, perdón, y a conocer sus limitaciones. Por eso yo les empezaba diciendo que, bueno, es una mirada crítica que plantea, pero una mirada muy interesante, de empezar a deconstruir esa mirada de la ciencia, de la ciencia, porque la ciencia natural y la ciencia social en un momento eh, empiezan a querer como trabajar de la misma forma y también empieza a haber una división, ¿sí? Con el tema de los paradigmas y los métodos, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, Wallerstein lo que se termina preguntando es, bueno, ¿qué tipo de ciencia se debe construir? Debemos pensar qué tipo de ciencia. Y debemos pensar sobre todo los discursos científicos, quiénes están detrás de esos discursos. Es muy interesante esto. Y a su vez, ¿cuáles son los intereses? Porque si la ciencia se empezó a construir fines del siglo XVIII o mediados y principios del XIX en Europa y en Estados Unidos, con esta mirada de progreso, a raíz de este surgimiento de la modernidad y de los ejes que fuimos tocando, es interesante eso empezar a ponerlo en cuestión y empezar a reflexionar sobre eso. Cuando pasamos ahora, una vez que terminamos las ciencias sociales, decimos, bueno, necesitamos meternos en el campo de la comunicación. Y ahí vamos a trabajar a Guillermo Orozco Gómez en este tema de la investigación en la comunicación, ¿no? Dentro y fuera de América Latina. Y vamos a ver también un texto muy interesante que es la investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa, que es un texto que el autor escribe en el año 1999. Eh, es interesante porque acá ya tenemos una mirada de la comunicación latinoamericana, es decir, que también eh, vamos a tener otro tipo de punto de vista. Si bien el punto de vista de Wallerstein sobre las ciencias sociales era un punto crítico, él era estadounidense y tenía otro contexto sociohistórico en el cual también escribía. Eh, y Guillermo Orozco escribe pensando para y desde América Latina. Pero a su vez, lo interesante es que él toma al campo académico de la comunicación y lo que va a plantear, por eso lo vamos a trabajar en esta clase, es algo importante que queremos marcar para que la clase que viene, cuando con Celeste ustedes vean las teorías de la comunicación, las principales teorías, puedan entender que cada teoría, cada modelo, está dentro de alguna mirada paradigmática, de un paradigma, ¿sí? De un modelo también así. Y Gómez Orozco lo que hace es eso, él va a plantear
En la comunicación dice que hay cuatro grandes paradigmas que, que uno elige a la hora de conocer un determinado objeto. Cuando uno dice quiero conocer algo, es una decisión política, ideológica y paradigmática. Eso es algo que plantea el autor, y esta mirada es la que queremos transmitir. Entonces, él va a trabajar el tema de la comunicación. Va a plantear que hay varios paradigmas y que de acuerdo al objeto que uno quiera conocer es el cual se va a aplicar, porque no hay correspondencia exacta entre disciplina y paradigma, sino que se pueden utilizar diferentes paradigmas para diferentes disciplinas. Es muy raro quizás en el campo de la comunicación la mezcla de paradigmas, ¿sí? La confluencia, quizás por ahí se puede hacer una investigación cuantitativa y cualitativa en cuanto a paradigma, algo que sea más del orden de lo verificable, lo medible, lo estadístico y algo más de lo interpretativo, pero generalmente él va a plantear que las teorías de la comunicación está hoy en día mucho más en auge el uso de los paradigmas cualitativos que cuantitativos, que son más basados en la interpretación. Entonces él va a hablar de esta idea de estos paradigmas para producir conocimiento y bueno, de los modelos y corrientes de la investigación que van a estar dentro de cada modelo. Que eso es algo que van a ver la clase que viene con Celeste. Eh, Así que bueno, y acá él plantea algo muy interesante que dice, hay ciertas disciplinas que crean su propio objeto de estudio, investigación y epistemología. Y él dice que esto podría denominarse la ciencia de la comunicación, que la ciencia de la comunicación va a crear su propio objeto de estudio, su disciplina, eh, su investigación, perdón, y su epistemología. Bueno, acá vamos a arrancar con estos cuatro paradigmas. Es muy sencillo, son características muy particulares. El primero es el que, en cierta forma, criticaba un poco Wallerstein cuando él decía que las ciencias sociales se construyeron bajo una mirada más positivista del mundo, esta idea de observar, verificar, que lo toma de las ciencias naturales. Y él lo que dice es eso, bueno, el paradigma positivista, plantea Gómez Orozco, predice, comprueba, mide, cuantifica, ¿sí? Es objetivo. Eh, Después el paradigma realista es una variante del positivismo, plantea él. Y también hay teorías que obviamente pueden estar en cualquiera de estos paradigmas, ¿no? Y él dice, bueno, se preocupa más que nada por predecir, por la idea de conocer las causas de esos fenómenos. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿No? Por dar un ejemplo, podría ser eh, la teoría de usos y gratificaciones, estaría, por ejemplo, dentro de este paradigma, ¿no? Que es una teoría que plantea qué hace la gente con el medio de comunicación, ¿no? ¿Qué uso le da y qué gratificación le da a los medios? O sea, cuál es el uso que se le da y cuál es la gratificación que se obtiene por consumir determinado medio. Por eso él habla de que este paradigma explica, pero no comprende, porque la comprensión ya es algo que está del lado de la interpretación. Y ahí es cuando nos pasamos para el lado de el paradigma hermenéutico y el interaccionista, que tienen sus diferencias, pero que también, si nosotros trazáramos la pantalla a la mitad de lo que estamos viendo, el lado del paradigma positivista y el paradigma realista estaría dentro de la investigación cuantitativa, esto que se puede medir, eh, cuantificar, ¿no? Observar, explicar y demás. Y del otro lado tenemos al paradigma hermenéutico y al paradigma interaccionista dentro de una mirada cualitativa, ¿no? Que se basa más en la interacción, en la interpretación, en la observación participante, el investigador se involucra, eh, modifica, construye el objeto de estudio, completamente diferente. En cambio, en una investigación más cuantitativa, el objeto de estudio ya está dado, no es construido por el investigador. Y él dice, bueno, el paradigma hermenéutico, esta afinidad que tiene con la interacción del ser humano, la interpretación del investigador, que recién lo planteábamos, y hay un conocimiento consensuado, no objetivo, se preocupa más por la subjetividad, por interpretar qué es lo que sucede eh, en ese sentido, ¿no? Y el paradigma interaccionista, él plantea esto que habíamos también mencionado atrás, que es muy utilizado en comunicación, y que lo que busca es que tratar de interconectar o interrelacionar, como decía, elementos que ya están. O sea, hay elementos que se dan en la comunicación y que quizás por ahí no están relacionados en ese momento. Pero se puede buscar una causa, un efecto y se puede dar una relación e interconexión para ver una explicación. Por eso dice que es un paradigma más a- asociacionista.
Entonces, acá hay como algunas premisas de la comunicación para lo que vamos a ir cerrando, que se puede ir planteando, que es esto de que habíamos ya mencionado, que lo que se quiere conocer depende de una decisión política, ideológica y paradigmática, algo que plantea el autor. Eh, la tendencia actual es combinar modelos y teorías, ¿sí? Pero ojo, modelos y teorías no estamos diciendo combinar paradigmas, que es algo que planteamos antes, que no es que no se pueda, pero generalmente es muy difícil porque si uno utiliza un método cuantitativo, un método cualitativo para hacer un análisis de un fenómeno comunicacional, por ejemplo, necesita utilizar las dos metodologías, los dos objetos. No, no es una cuestión de que uno pueda mezclar paradigmas, no es que meto en una licuadora todo, lo mezclo y ya está, y es una investigación cuanti-cual y pongo esto de cuanti, esto de cual y no. Hay que armar un marco metodológico, es algo mucho más profundo para trabajar, pero sí se pueden mezclar combinaciones de modelos y teorías aplicando, obviamente, un buen desarrollo en la investigación. Y obviamente, una de las críticas que hace el autor y a la cual, en este caso de la cátedra adherimos, es que como los paradigmas interpretativos, o el paradigma interaccionista o el hermenéutico dentro de la corriente cualitativa, es algo que está muy utilizado hoy en día en la comunicación sobre todo, eh, el autor lo que plantea es, bueno, lo que tenemos que tratar es de saber en qué momento el investigador puede observar todo el tiempo su práctica y darse cuenta cuándo retraerse un poco, no involucrarse tanto en el sentido de que si no, esa investigación en la cual el proceso empieza a estar muy invadido por la mirada subjetiva del investigador, se termina convirtiendo en una opinión. Entonces dice, bueno, lo que tenemos que lograr es producir conocimientos, no convertirnos meramente en opinólogos, ¿no? Es algo que plantea él. Entonces, para resumir, en esta primera clase, dentro de la unidad uno, lo que vimos fue un breve recorrido de las ciencias sociales y su formación desde esta mirada de Wallerstein, eh, y el campo de la comunicación, eh, y los cuatro grandes paradigmas que podríamos mencionar, los cuales se van a ubicar los grandes modelos teóricos que van a ver la clase que viene con Celeste. Eh, Así que bueno, dejo de compartir pantalla. Bueno, esto fue la primera clase. Espero que haya sido lo más dinámica posible. Vamos a tratar de clase a clase ir sumando más contenido, más cuestiones que ustedes, todos y todas, puedan eh, ir sacándose dudas y demás. Bueno, entonces yo los dejo. Nos vemos la próxima clase, que será la clase número 3. La clase que viene van a estar con Celeste. Y cualquier duda o consulta que tengan, tienen el foro. Les voy a dejar una actividad para que pensemos, reflexionemos juntos. Y cualquier cosita nos estamos escribiendo, nos estamos comentando por ahí. Saludos para todos y todas y que sigan con una buena cursada.